Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de la Asociación de Médicos y Enfermeras Nacional, les damos la más cordial bienvenida a este simposio sabatino, denominado Urgencias Urológicas. Un tema que, como la mayoría de ellos decimos, un tema apasionante, un tema de mucho interés, de la consulta diaria de lo que podemos hacer por nuestros pacientes. Un tema para el que tenemos invitado a un médico urólogo, ¿sí? Es médico cirujano urólogo. Y él nos acompaña para dar y desarrollar este tema que es de suma importancia. A todos les agradecemos su participación, su interés por estar con nosotros esta mañana, ¿sí? Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro participante del día de hoy, que es el doctor José Manuel Villatoro Martínez. Doctor, bienvenido, mucho gusto y muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. La patología urológica conlleva pocas urgencias, realmente. Dentro de estas, su nombre lo indica, hay que hacer o dar solución a la patología para que de una manera mediata o inmediata se trate de resolver de tal manera que el órgano implicado no conlleve un daño irreversible. O bien darle solución para que la evolución del paciente remita la sintomatología, tanto de dolor como de implicaciones o de comorbilidad que tenga el mismo paciente. La siguiente, por favor. Decíamos que las urgencias urológicas van a estar divididas en traumáticas y no traumáticas. Veremos si hay manera de ver lo más común, que son las patologías no traumáticas, que conllevan en cierto momento a un diagnóstico y a una atención inmediata. Cuando se trata de patologías no traumáticas, implica un manejo prácticamente hospitalario, inmediato, que conlleva conllevar más riesgo de vida, y pues veremos si hay posibilidades de manejarlas. En medicina general, las causas no traumáticas conllevan, son aquellas como el cólico renoureteral, tiene múltiples causas: la hematuria macroscópica, la retención urinaria aguda, la torsión testicular, el priapismo y la gangrena de Fournier. Son las patologías que vamos a ver. La siguiente, por favor. Decíamos que las causas traumáticas conllevan un manejo hospitalario inmediato para que la solución de vida del paciente pues sea manejada directamente por el especialista, y conlleva una serie de manejos y protocolos muy específicos diferentes para cada entidad, y dentro de ellas el trauma renal, el trauma ureteral, el trauma de la vejiga, el trauma uretral y el trauma genital, tanto de pene como de testículos. La siguiente, por favor. Bien, veremos el día de hoy las causas no traumáticas. El cólico renoureteral es una patología muy común que conlleva todo un síndrome que va a implicar tanto al riñón como los órganos que lo rodean. Este es un síndrome doloroso, es agudo, paroxístico, que produce alteraciones en el flujo urinario, y que al aumentar la presión de la evacuación de la orina, va a ocasionar que haya, al estar la obstrucción, va a ocasionar una distensión y por ello mismo una transmisión del dolor a través de las raíces nerviosas que rodean a los vasos generalmente. La siguiente, por favor. En la etiología del cólico renoureteral, el 90% de las causas
son las litiasis, las piedras comúnmente conocidas. Puede ser que estén localizadas dentro del riñón o fuera de ellas, fuera de la vía urinaria intrarrenal. El que, pues, dentro de la anatomía conlleva el sistema pielocalicial, el sistema calicial y la composición intrínseca del riñón, que es el seno renal. Se pueden localizar en todas estas zonas y pueden ocasionar el dolor, que es indistinto y que provoca una serie de síntomas. Dentro de la vía intrarrenal, las piedras, las infecciones como pielonefritis, las colecciones infecciosas de abscesos renales como la pielonefrosis, algunos tumores malignos o benignos. Y dentro de la vía intrínseca ureteral, los tumores de urotelio, de la parte superior o inferior que conlleven cierto grado de obstrucción, las malformaciones congénitas, como estenosis, como estenosis ureterales, o bien el reflujo vésico-ureteral, que va a ocasionar alteraciones de tipo, como su nombre lo indica, de reflujo hacia las cavidades del riñón, y esto va a ocasionar la patología del dolor. La siguiente, por favor. El cólico renoureteral, en su aspecto extrínseco, puede tener procesos muy específicos dentro de las vías vasculares, formación de aneurismas, aortoilíacos, malformaciones arteriovenosas. Pueden tener alteraciones ginecológicas en el aparato reproductor femenino, en el embarazo intra o extrauterino, en las masas uretero-ováricas, que pueden ocasionar de una manera externa una compresión y ocasionar una falta del drenaje urinario. O las enfermedades del tracto gastrointestinal, apendicitis, diverticulitis, patologías intraabdominales que pueden en un momento dado hacer un diagnóstico diferencial para que la causa, mediante un estudio, un examen clínico específico, nos descarte estas posibilidades. La siguiente, por favor. La fisiopatología es precisamente la obstrucción de la vía urinaria, ya sea parcial o completa. Esta falta de drenaje urinario va a ocasionar retención, y esta retención urinaria va a ocasionar una presión intraluminal en el sistema colector, tanto intrarrenal, de la pelvis, de los sistemas colectores, y ocasiona dilatación. Esa dilatación va a hacer una presión o a estimular a las raíces nerviosas localizadas en la lámina propia de los vasos. El riñón en sí no duele. Lo que duele es lo que lo rodea, a partir de la cápsula, que es donde están los vasos principales, o bien los vasos que alimentan la arteria renal o la vena renal al órgano. La contracción del músculo liso de estas estructuras, de la misma presión intraluminal que hay dentro del órgano, va a ocasionar esta presión y va a ocasionar el disparo del dolor. Conjuntamente, al estimular estas raíces, va a haber un espasmo muscular de ese músculo liso con producción de ácido láctico, y las consecuencias pues son precisamente la causa del dolor. La siguiente, por favor. El cuadro clínico del dolor es muy conocido, y va a afectar generalmente, en la mayoría de los casos, a
al sexo masculino, se puede decir, en su edad productiva, y o bien al sexo femenino en patologías o en estados fisiológicos como el embarazo, en estados concomitantes de alguna situación ya conocida de ellos, como teniendo comorbilidades, el ser diabético, el ser estar con tratamientos con alguna droga inmunosupresora que ocasione factores que van a predisponer a infecciones, pues van a tener mayor comorbilidad. El dolor se localiza hacia la parte posterior de la zona lumbar. Cuando es de un solo lado, generalmente lo más frecuente, está localizado hacia la zona de L, la localización del riñón, L2, L3, y se va a irradiar hacia la parte anterior, que es la inervación que normalmente conlleva la localización de los ureteros, hacia la parte inferior, hacia el flanco de ese mismo lado, y o hacia la parte inferior, hacia la ingle de ese mismo lado. En ocasiones se puede referir dolor hacia los testículos o bien el dolor irradiado hacia el miembro pélvico correspondiente. Hay que buscar mediante puntos específicos la localización del dolor, y así hacemos una presión y hacemos el famoso golpeteo en la espalda, la puño-percusión, para ver que tenga los síntomas específicos, si se despierta dolor o hay dolor hacia la masa lumbar. Con esto se descarta a veces los dolores lumbares. El dolor lumbar no siempre es causa la causa es dolor renal. Hay veces es patología lumbar y entonces se irradian los dolores y se confunden. Entonces hay que buscar los signos específicos, el Giordano, hacia la parte anterior, descartar problemas vesiculares, el Murphy, perdón, y el Giordano con la puño percusión para confirmar dolores de tipo renal. Se pueden buscar también los puntos ureterales hacia la parte del abdomen superior, hacia la línea media, buscando el punto ureteral superior, puntos de Lanz se conocen, el punto ureteral inferior, hacia la parte media de la cicatriz umbilical, y hacia la línea media de la línea abdominal, en el flanco, poder identificar o bien el uréter superior hacia la zona a 2 centímetros del punto de McBurney, tratar de localizarlo en esa zona. Y así podemos en un momento dado pensar si es un lito el que está ocasionando el dolor, si es un lito migratorio, si está localizado hacia el riñón, hacia el uréter inferior. Podemos intuir que en un momento dado sea la causa. El dolor, decíamos, es un de inicio súbito, generalmente unilateral, referido hacia el flanco, hacia la parte anterior, localizado hacia la fosa lumbar, al ángulo costovertebral y generalmente por abajo de la 12ª costilla. Y es precisamente la localización de estas zonas la que nos va a dar una confirmación o a descartar la posibilidad de que sea patología renal propia. La siguiente, por favor. El paciente pues va a estar con un estado crítico de dolor, de agitación, busca una posición antálgica, no la encuentra. Esa es una gran diferencia con el dolor lumbar. El paciente que tiene dolor de causa lumbar por raíces sacras, es un dolor que se desencadena por alguna actividad en movimiento. Entonces, si él hizo algún esfuerzo no usual, el paciente pues va a referir posterior a esa actividad el dolor. El dolor del cólico renal o renoureteral es creciente. Desde que se instala no se quita hasta que no se le da un manejo. Es ascendente, es intolerante
dan síntomas digestivos, puede dar diarrea, puede dar constipación, generalmente por la afección al plexo solar, y este dolor dicen que es similar al del parto, ¿no? Entonces es intolerante y el paciente busca generalmente una solución para la patología, y es lo que hace llegar pronto a nuestra atención. La siguiente, por favor. Dentro de los estudios diagnósticos específicos, una vez llevado la sospecha clínica, podemos utilizar estudios de imagen. Dentro de la radiografía, pues es un estudio de imagen que nos puede descartar patología radicular, y en un momento dado, pues una especificidad de 60 a 77%, con una sensibilidad del 45 a un 68%. Con podemos ver en un 80%, 70-80%, la probabilidad de que sean litiasis radioopacas. Hay litos que no se ven, como los litos por ácido úrico, esos no los vemos, y pues vamos a tener que descartarlo con estudios menos invasivos y más resolutivos, como son la ecografía o el ultrasonido. Dentro de los estudios de ecografía, antes de pasar a la ecografía, dentro de la radiografía pues hay que ver alteraciones de tipo óseo, y dentro de ellas pues la patología ósea, espina bífida, compresión radicular, alteraciones a la identificación o no de la litiasis, el sitio en donde está obstruido, ya sea intrarrenal, piélico, de la pelvis renal, ureteral superior, y si es una placa de abdomen simple, hasta podemos ver si está dentro de la vejiga, dentro de la zona vesical, o bien en ocasiones hasta dentro de esas placas amplias, hasta podemos identificar si están hasta en uretra, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces ir viendo esa serie de datos que nos pueden confirmar que haya litiasis, que sea la causa del cólico renoureteral, o descartarla desde esa placa y confirmar una alteración radicular, una alteración lumbar, que dé la patología y descartar la patología del cólico. Bueno, confirmando un momento dado que no haya ninguna alteración a nivel de raíces de columna lumbar, nos vamos con la ecografía. La ecografía nos da una sensibilidad del 94% y una especificidad del 90%. Es muy alto el diagnóstico que se nos facilita, y además los datos indirectos que nos reporta el ultrasonido. El ultrasonografista nos debe de reportar alteraciones dentro del riñón, que pueden ser las imágenes ecográficas de densidad alta, que nos las mencionan como ecorefringentes. Esta imagen de ecorefringentes, el ultrasonido, la onda sonora, va a chocar contra el objeto de mayor densidad y va a proyectar una sombra acústica. Esa sombra acústica nos va a confirmar que realmente es un lito. Y de acuerdo a la situación nos los va a decir, es un lito localizado en el seno renal, que generalmente no dan dolor porque la obstrucción a nivel de sistema tubular son muy bajas esas presiones, y no nos va a dar patología, salvo que ocurra en alguna, concomitantemente con alguna situación de quiste, que son los menos comunes. Dentro del sistema calicial, eso sí van a ocasionar dilatación, y conjuntamente con esa imagen ecorefringente con sombra acústica posterior, nos va a dar una dilatación alrededor de esa imagen, lo cual nos demuestra que está obstruyendo, y eso sí da patología de dolor.
La otra patología es de obstrucción y generalmente es a la salida del sistema piélico. Cuando obstruye el sistema piélico, pues hay dilatación piélica, concomitantemente posterior ocurre una dilatación calicial y ya nos reportan el grado de hidronefrosis o ectasia, dependiendo del grado de colección líquida que hay dentro del riñón. Y esta puede progresar hasta una hidronefrosis leve, moderada o severa. En los casos de una dilatación severa, con el tiempo, el riñón opta, al ser un órgano bilateral, por dejar de funcionar y el dolor desaparece, generalmente a la segunda, a la tercera semana. Y esto conlleva a un daño renal irreversible. Después de 6 semanas, un riñón obstruido con una hidronefrosis severa, ese riñón, si no lo atendemos antes de las 6 semanas, va a tener un daño ya establecido. Por eso es la situación del diagnóstico pronto y específico. Y entonces, en ese momento decidimos si es una litiasis ureteral por un lito migratorio, ureteral superior, obstructivo, pues manejarlo. Hay 20 maneras de manejar una litiasis. Puede ser por vía endoscópica, puede ser por litotripsis corpórea, puede ser por cirugía abierta, y dentro de esas se derivan más de 5 formas de poderlo resolver. Y bueno, la otra es la urografía excretora. Me voy viendo por métodos diagnósticos que contamos con ellos y que son menos caros que la Urotac, por eso nos vamos por la urografía excretora. La urografía excretora es un estudio funcional del riñón y conlleva cierta preparación de ayuno, conlleva ciertas situaciones conllevaba ciertas situaciones de riesgo cuando los derivados iodados no eran los que utilizamos actualmente. Y entonces eran más pesados y conllevaban a cierto daño renal, que pues hacía que la patología fuera mucho más grave, ¿no? Entonces la urografía excretora actualmente es un estudio con materiales no iodados que conllevan una situación de no daño renal, con un número de placas menos que las que antes utilizábamos. Entonces se toma al paciente con ayuno, se le toma una placa inicial, una placa simple, si está bien preparado en el aspecto de un lavado intestinal leve, si no tiene mucho gas, si no tiene mucha materia fecal que nos impida o nos den artefactos en el diagnóstico, se prosigue el estudio. Se le pide al paciente, después de esa placa, que se comprueba que está limpio, ponerle una solución en la vena. En esa solución se le va a poner el material de contraste y se le pasa directamente hacia la vena. Al minuto, el riñón debe de empezar a filtrar y se toma una placa al minuto, a los 3, a los 5, a los 10, a los 15, a los 25 y a la hora, dependiendo si ya filtró ese riñón y excretó, a las 2 horas, si no ha excretado, a las 6 o hasta las 24 horas, 12 o 24 horas, dependiendo de qué estemos investigando. Un riñón que no excreta a las 12 o más tiempo, ya es un riñón que no filtra, y es un riñón que va a conllevar a un daño renal irreversible, y muy probablemente tengamos que hacer estudios funcionales para ver si esa unidad todavía tiene cierta capacidad de que lo mantengamos, ¿no? Bueno, siguiendo con la urografía excretora, estos tiempos que les marqué son importantes porque estamos viendo el funcionamiento en tiempo real del riñón. La fase nefrográfica, la fase de filtrado glomerular, se va a dar precisamente al minuto, normalmente. Entonces puede haber un riñón que empieza a filtrar al minuto, pero que a los 5, a los 15
no excreta. Entonces es un riñón que sí funciona, pero que está tan obstruido que el proceso fisiológico en que se está estableciendo el funcionamiento de mantener la función renal de ese lado, la toma el lado contralateral, y así sobrevivimos con un solo riñón. Entonces, al minuto debemos de tener la fase nefrográfica. A los 3 minutos, la fase de eliminación que conlleva al llenado de las cavidades caliciales y piélicas. A los 5 minutos, la fase de evacuación. Y entonces empezamos a pasar, el medio de contraste empieza a pasar hacia el uretero superior. Es importante porque en esas circunstancias descartamos o confirmamos, que esa función renal nos va a dar pie a que hagamos una intervención pronta de ese riñón para que en esas 6 semanas tengamos el tiempo suficiente para dar un tratamiento para esas litiasis por medio de la quimiolisis. La quimiolisis es la destrucción de las piedras con tratamiento médico. Y antes era una situación que manejábamos directamente por vía urinaria. Metíamos a través de visión endoscópica, a través de los ureteros, soluciones que destruían las piedras a nivel dentro del riñón, y de esa manera podíamos deshacer las piedras y dar tratamientos específicos de destrucción de quimiolisis. Ahora utilizamos medicamentos fármacos tomados a base de ácido cítrico y citrato de potasio, que hacen este papel. Se absorben a través del intestino, se excretan a nivel de vía urinaria, provocan una alta, cambian el pH, hacen una quimiolisis a nivel intrarrenal, y de esta manera limpian, por así decirlo, el riñón de esas estructuras, de esas piedras, las deshacen, y de una manera farmacológica nos deshacemos de las piedras. Siguiendo con la urografía excretora, ya estoy viendo hacia el tratamiento. Bueno, podemos descartar o confirmar qué podemos hacer. Si es una piedra de más de 2 centímetros a nivel del riñón, calicial o piélica, podemos dar litotripsia. Después, ahorita que veamos las maneras específicas de tratamiento, voy a hablar un poquito más de eso. Si es un uréter de la parte superior, por abajo del sistema piélico, si ha salido del riñón y está obstruyendo el uréter, dependiendo del tamaño, si es de menos en 5 centímetros, muy probablemente en 6 semanas, con tratamiento, podamos deshacernos de esa piedrita sin necesidad de intervención quirúrgica. Si se cumplen esas 6 semanas y la piedra no se ha modificado y se permanece en ese mismo sitio, tenemos que tomar una decisión quirúrgica, y pues el urólogo hará la dilatación del uréter, la cateterización del mismo, va a manipular la piedra, o bien la va a fragmentar con más de 5 métodos que tenemos para eso: litotripsia ultrasónica, litotripsia por láser, litotripsia electrohidráulica, la ureterolitolapaxia, que consiste en tomar esa piedra y sacarla a través de instrumentación. Ya el urólogo define cuál es la mejor solución. Y bueno, por eso decía que es un estudio funcional, la urografía excretora, y nos da un amplio margen de diagnóstico. Y la UroTac es un estudio medianamente, que es casi el costo, hay en ocasiones, similar a la urografía excretora, pero a mí en lo personal la urografía excretora es el estudio máximo de la vía urinaria, ¿no? Bueno, la UroTac nos va a representar mediante cortes la localización o no de la obstrucción. No es un estudio funcional, aunque nos los da, lo podemos intuir en cuanto
la serie de presentación que nos dan los radiólogos. Podemos descartar, confirmar, igual quistes, igual patologías oncológicas, es más específicos para eso. La patología urinaria por litiasis, pues es más hacia el ultrasonido, hacia la urografía escritora. La UroTac pues se reserva en un momento dado para una patología que incluya el diagnóstico de patología oncológica. La siguiente, por favor. El diagnóstico diferencial decíamos que abarca todas las vísceras de intestino, delgado, grueso, toda la patología que implica en un momento dado el proceso inflamatorio de las mismas, desde tiflitis, apendicitis, diverticulitis, alteraciones de obstrucción. En el caso de las mujeres, pues una salpingitis, un embarazo ectópico, extrauterino, patologías hasta de hernias podemos intuir por el reflejo doloroso, cólicos vesiculares, problemas de torsión, hasta veces hasta de procesos de torsión testicular o de alteraciones de un escroto agudo, pueden simular dolor intraabdominal que hay que descartar. Todas las alteraciones a nivel de columna, por medio de esas placas que ya explicábamos, y pues la clínica buscando los puntos específicos dolorosos nos va a descartar o confirmar en un momento dado hacia qué nos estamos orientando, ¿no? Entonces, la búsqueda de dolor, aquí el tacto desde de los puntos dolorosos que da la patología inflamatoria intestinal, de obstructiva, aumento de la hipersensibilidad, los puntos dolorosos superficiales y profundos, el tacto vaginal en caso de la mujer para algunas patologías uterováricas, el tacto rectal para ver la patología tanto de vía rectal como prostática, nos va a dar el diagnóstico en el caso del varón. Y desde luego, no hay que descartar toda la patología o síntomas y signos que nos pueden dar las alteraciones de las raíces sacras. La siguiente, por favor. El tratamiento del alivio del dolor, pues está cada quien dentro de la experiencia del dolor. Nos vamos a ir por tratamientos que más estemos familiarizados con ellos. Y pues existen todos los AINES, todos los medicamentos derivados de la morfina y aquellos tratamientos que en un momento dado pueden ser de elección, ¿no? Casi todos nos pueden servir, pero vamos a centrarnos dentro de la fisiopatología, que es un dolor mixto, es un dolor que va a afectar primero las raíces nerviosas de la parte muscular lisa. Y esta se va a combinar con cuando esté afectando el proceso obstructivo la parte de la musculatura ureteral. Y entonces es un dolor combinado, y este dolor combinado ya nos va a hacer pensar en utilizar más de un tratamiento para quitar el dolor. El paciente llega pidiendo que le quiten el dolor. El cólico renoureteral es una crisis álgica que si le quitamos el dolor al paciente, como que lo piensa más, y si en un momento dado llega pidiendo cirugía, oh, ya quiten el dolor, opéreme, y llegan con esa determinación. Si nosotros le quitamos el dolor, le damos más tiempo a que, si el diagnóstico no lo permite, podemos manejarlo de una manera externa y sin cirugía. Entonces decíamos que podemos, de elección de inicio, manejar los ketorolacos,
pues un manejo analgésico con dolor moderado a severo. A partir de los 2 años hay que estar presente de que en un momento de que el paciente esté bien hidratado y que no tenga una nefropatía previa. El metamizol, también de elección, también de dolor leve moderado, tiene un efecto espasmolítico asociado. La metoclopramida combinada con difenidamida por el efecto extrapiramidal que puede dar, sobre todo en pacientes más adultos, hay que tener ese cuidado, y reduce en un momento dado el dolor con una efectividad muy alta. El problema secundario de este medicamento es por eso que debemos de manejar previamente la difenidramida intravenosa para que el efecto secundario sea menos severo o no se presente. El tramadol, derivado opiáceo químico de elección también, tiempo corto de acción, es inmediato, pero combinado con AINES, pues es un poquito más efectivo. Sin embargo, el tiempo de corta acción también nos da la posibilidad de que tengamos que poner dosis y tengamos que tener problema o podamos tener problema en los efectos secundarios. Hay otros, como el sulfato de morfina, que prácticamente ya no lo utilizamos, y los COX, nuevos tratamientos como son los COX-2, el heterocoxib intravenoso. Yo tengo más, por efectos menos, siempre y cuando el paciente no tenga problemas cardíacos, por los riesgos que tienen los COX-2, más hacia el COX-2. El COX-2 tiene una efectividad alta, es inmediato, maneja bien indicado, el dolor lo quita de una manera inmediata. Y podemos dar oportunidad de hacer otros estudios en el paciente y o bien previo al tratamiento quirúrgico, instalárselo y quitarle el dolor. Hay otros tratamientos que los urólogos manejamos, otros manejos que damos al tratamiento del cólico renouteral, como es el bloqueo intercostal. El bloqueo intercostal es un método de tratamiento inmediato. El dolor llega al paciente con dolor y al momento de estar retirando el analgésico, el anestésico local, el dolor desaparece. Entonces es mágico el quitar el dolor de esa manera. Requiere cierto entrenamiento hacia la línea media, en la 10ª arco intercostal. Ponemos un punto de anestesia con gilocaína, la bupicaína es mejor, desde luego, y vamos instalando con una jeringa de 20 centímetros cúbicos, aspirando y infiltrando, para que no ocasionemos instalarlo dentro de alguna vena y podemos tener un efecto secundario. De esta manera, desde el momento que estamos bloqueando el nervio intercostal, de una manera inmediata, bloquea de una manera indirecta el plexo solar de esa zona y quitamos síntomas neurovegetativos, quitamos dolor y el paciente vuelve a su estado normal y sin riesgo de efecto secundario bien instalado. Desde luego, es una medida que nosotros utilizamos en la zona de urgencias. El paciente nos permite hacer los demás estudios, llegar a un diagnóstico y o bien decidir el manejo quirúrgico. La siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento, decíamos, las condiciones que complican el cólico nefrítico, que van a determinar la necesidad de un tratamiento urgente, concomitantemente son precisamente la infección. La obstrucción provoca infección o ya la infección instalada provoca el desarrollo de litiasis de una manera crónica y el deterioro de la función renal por la obstrucción. Entonces,
en esos pacientes hablábamos de que tienen comorbilidad, los diabéticos, los que tienen una infección crónica, infecciosa, las embarazadas, cuidar en ese primer trimestre esas infecciones, pues es una causa más frecuente de que se tenga abortos. Y en la segunda y el tercer trimestre, el manejo ya concebido, si en un momento sabemos que esa paciente ya tiene piedras, pues manejarle de una manera profiláctica con antisépticos urinarios. Una vez resuelto el embarazo, pues ya se maneja de una manera resolutiva el tratamiento para su litiasis. El tratar a la litiasis va a conllevar, decíamos, durante hasta hace 10 años, todo tratamiento todo paciente con litiasis lo sometíamos a litotripsia extracorpórea. El litotriptor extracorpóreo es una máquina de ondas de choque que va a fragmentar la piedra. Después de 10 años, en Estados Unidos se hicieron estudios de todos aquellos pacientes que se habían sometido durante más de 15, 20 años a por litotripsia extracorpórea, y se encontró que causa más daño la litotripsia extracorpórea que el manejo del daño por litiasis, ¿no? Entonces, las ondas de choque, al pegar en la piedra, son 400 kilos de fuerza que van a romper la piedra. Pero esa onda de choque es expansiva, a 5 milímetros, a 1 centímetro, a 2, a 5, a 7. Entonces, daña el riñón, da daños ya perpetuos, y va a ocasionar que en un momento dado tengamos más problemas en los pacientes que fueron sometidos a litotripsia extracorpórea que por otro método, ya sea percutáneo, intracavitario, por vía endoscópica. Hay que valorar muy bien. Actualmente sabemos, tenemos métodos de tratamiento que son menos invasivos, una cirugía de mínima invasiva, causa menos daño, más resolutivas, dependiendo del diagnóstico, de lo que se tenga también en un momento dado, se le puede ofrecer lo mejor al paciente. La siguiente, por favor. No sé si haya, al principio le decía al doctor que podíamos manejar en un momento dado los temas y poderlos al final aclarar alguna duda que se tuviese, porque al final, bueno, en un momento dado se pasan las dudas, y si gustan ustedes ir por tema, aclarando las dudas o algún otro concepto, o bien al final retomar toda la plática. No sé si tengan alguna pregunta en este momento. Bueno, si surge alguna pregunta, pues la aclaramos. Vamos a seguir con la hematuria macroscópica, que es otra de las patologías que se presentan, que pues bueno, efectivamente provoca en el paciente un estado de alarma al ver sangre dentro de la orina, y acude de una manera inmediata al médico para ver qué está pasando, ¿no? Esta puede ser verdadera o no, pues una pseudohematuria. En fin, hay que descartar mediante clínica la situación de por qué está cambiando de color la orina. Y cuando es verdadera, es la presencia de sangre en la orina durante la micción, que puede proceder de cualquier nivel anatómico de la vía urinaria, desde el riñón hasta el meato urinario. Puede ser completa, una uretrorragia, o el estar teñida, la orina de color rojo, de sangre,
o estar mezclada con la sangre, puede ser al principio de la micción, a la mitad de la micción, al final de la micción, y eso también nos da una idea de dónde puede estar la patología. Entonces decíamos que puede ser desde el glomérulo hasta el esfínter urinario externo. Y pues de los conceptos que se le conoce como uretrorragia o pseudohematurias. La siguiente, por favor. Las causas, decíamos que puede ser glomerular, un proceso infeccioso, inflamatorio, conocido como glomerulonefritis aguda, nefritis lúpica, hematuria por ejercicios intensos, aquellos gentes que se dedican a ejercitarse de una manera intensa en los maratones, en un estado de esfuerzo máximo, el riñón controla flujos urinarios muy altos, y esto hace de que en un momento dado se escapen eritrocitos y estos aparezcan en la vía urinaria destruidos por la hemoglobina, y estos aparezcan en un momento dado tiñendo el color de la orina. La ciclemia, el término atribuido a la anemia, linfoblástica, en que aparecen una deformidad de los eritrocitos, patología renal, una enfermedad renal poliquística, generalmente es poco frecuente, pero bueno, puede ser uno de los diagnósticos al romperse alguno de los quistes, sangrar, y aparece la sangre dentro de la orina. El adenocarcinoma renal o hipernefroma, también no muy frecuente la presencia de sangre, pero se puede encontrar microscópica. La infección renal asociada al proceso inflamatorio, hay una leucocituria, hay una eritrocituria, presencia de hemoglobina en cruces, más de 3 cruces, dependiendo de las alteraciones inflamatorias que se tenga por la infección. Más frecuentemente en litiasis, de las 3 causas más frecuentes de hematuria a descartar en la orina, es precisamente la litiasis como primera parte, la segunda parte la infección, y la tercera alguna patología oncológica de una neoplasia intraluminal, como una adenocarcinoma o carcinoma de pelvis renal, en cálices o en uréter. El traumatismo cerrado o abierto del riñón, a nivel vesical, también los tumores neoplásicos, la neoplasia de vías urinarias a este nivel ocasiona una neovascularización. Esa neovascularización va a formar ruptura de esas zonas y va a aparecer la microhematuria. Generalmente, cuando son procesos muy amplios, ya invasivos, más de una lesión, pueden ocasionar una hematuria macroscópica. La presencia nuevamente de litiasis a nivel vesical, de infección, o bien traumáticas, externas o por manipulación. A nivel prostático, menos frecuente, crecimiento de próstata, más frecuente como procesos inflamatorios de tipo de prostatitis o bien de cáncer de próstata. El más frecuente es el adenocarcinoma de próstata. La siguiente, por favor. Del tratamiento. Lo principal en cuanto al manejo médico es hacer el diagnóstico. Desde luego, dentro del diagnóstico, el tratamiento tanto de saber de dónde viene la orina, de dónde viene el sangrado en la orina, pues nos es en cierta manera importante mediante la prueba de los 3 vasos. Mediante la prueba de los 3 vasos, un sangrado al inicio de la micción, pues es un sangrado de vía urinaria baja.
Un sangrado intermedio dentro de del proceso de la micción es un sangrado a nivel prostatovesical, y un sangrado al final de la micción o total nos va a dar como diagnóstico alteraciones de la vía urinaria superior. Viene del riñón o viene de una de la parte ureteral alta. Si es intenso, se realiza el sondaje y el lavado continuo. Esto siempre hay que preguntar si el paciente previamente tuvo una patología de un cáncer urotelial ya manejado con quimioterapia, con radioterapia, con inmunoterapia, que esté recurriendo, y pues es importante dar, mediante ese antecedente, pues darle manejo. Y entonces se realiza un lavado mediante una sonda especial de 3 vías, se le instala al paciente. Si es mujer es mucho más sencillo, si es hombre hay que hacer una muy buena lubricación de toda la uretra. Si es un varón joven, pues no será tanto problema, pero si es un varón adulto, pues ya tendrá una implicación de cierta obstrucción prostática que nos es importante lubricar toda la uretra. Y entonces llenamos una jeringa de 20 centímetros cúbicos con anestesia, unos 5 centímetros de anestesia, y un gel, un lubricante, el resto 15 centímetros de lubricante, para de ello hacer una mezcla y instalarla directamente a través del meato de la uretra. Una vez que se instala, pasamos toda esa cantidad de anestésico, esperamos 3-5 minutos y pasamos sin problemas, porque ya está lubricada toda la uretra, la parte de la próstata y el cuello vesical, y nos permite fácilmente pasar una sonda 18-20 de 3 vías. Esta sonda tiene la de parte del globo, del drenaje del globo. Entonces llenamos el globo, lo fijamos. Por una parte podemos lavar directamente y por la otra parte podemos meter líquido para que de alguna manera estemos lavando de una manera continua. Si son sangrados muy severos, como los que dan los cánceres uroteliales o los tratamientos por radiación, la cistitis por radiación, nos da chance, nos da oportunidad a hacer un buen lavado sin tener que estar sacando y metiendo la sonda. Entonces, de esta manera, puedo hacer un lavado continuo y o bien dejarle la sonda ya una vez, unas 3-5 horas al paciente, y terminamos de manejar muy bien. El agua con que se puede manejar, si es un poquito de una más baja temperatura, un poquito más fría, templada, es mejor. De cierta manera el frío ocasiona vasoespasmo y deja de sangrar un poquito más los vasos. Otras maneras que en un momento dado ya nosotros utilizamos, pues es poner formol a través de estos lavados, y ya son terapias de tipo de manejo por el especialista. Si es masiva, la estabilidad hemodinámica le implica, pues hay que, a pesar del lavado, está desangrando ese paciente, pues hay que enviarlo con el urólogo mediante una endoscopía. Revisamos de dónde viene el sangrado, si se puede o no, se coagula, se lava, se coagula y se resuelve el problema. Si hay un tumor, pues se quita, se toma biopsia y si es de una reincidencia de tumor, pues ya se hace el manejo. Si con este lavado se soluciona, si es leve, sin coágulos, se da manejo ambulatorio. Siempre, 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 previo a todo esto, hay que manejar analgésicos, analgesia oral o intramuscular. Siempre, siempre, mediante todo este procedimiento, va a haber probabilidad de que provoquemos una infección o la infección se disemine, y entonces debemos de manejar antibióticos previos a todo procedimiento para evitar complicaciones. Y pues la siguiente, por favor. Bien,
Una vez hecho la situación, antes de pasar a la retención urinaria, para finalizar lo de la hematuria, dentro de la especialidad debemos hacer pruebas citológicas. La citología urinaria es la parte fundamental del diagnóstico etiológico de la hematuria. Si pensamos en litiasis y la comprobamos con ultrasonido, pues bueno, eso no deja de dar o de descartar que no tenga patología oncológica. Y damos tratamiento, damos manejo para la litiasis y damos solución al problema. Si es por causa infecciosa, pues igual, antibióticos, analgésicos, antisépticos urinarios y el seguimiento del paciente. Cultivos, es muy importante de los cultivos. Los cultivos se deben de realizar en aquellos pacientes que está recurriendo la infección o que se está perpetuando esa infección, ya sea por los mismos gérmenes o por diferentes gérmenes. Entonces, si es patología ya conocida, pues, con mucha más razón, el urocultivo nos va a dar la especificidad del tratamiento. Y dentro de la patología oncológica, que decíamos como una de las causas de hematuria, debemos de hacer citologías urinarias. Son 3 muestras de orina en días diferentes. La primera de la mañana. ¿Por qué la primera de la mañana? Porque, pues, en cierta manera, la cantidad de orina dentro de la cavidad urinaria nos va a dar la probabilidad de que junte o se observen mejor las células del urotelio. Y así se solicita citología urinaria buscando células uroteliales neoplásicas. Y de esta manera el citotecnólogo o el patólogo va a buscar que no tengan deformidad estas células que estén infiltradas y dentro de lo que cabe nos dé la idea de que si están o no concomitantemente con las piedras, una neoplasia. De una manera oportuna, manejarlo de una manera concomitante y demos solución a la presencia de esa hematuria. Muy bien, la retención urinaria. La retención urinaria es la imposibilidad voluntaria del vaciamiento vesical por la uretra. Una vez que aparece el deseo de micción, la fase de llenado vesical va a tener ciertos parámetros para que nosotros se nos despierte el deseo de micción o bien ya la urgencia miccional. Y durante ese llenado de la vejiga, que normalmente es paulatino, concomitante, el drenaje urinario a través de los uréteres, va haciendo el llenado de la vejiga, la capacitancia en un momento dado, de hasta los 150 mililitros, no hay sensibilidad de la vejiga para los receptores de vaciamiento vesical, salvo cuando hay problema de tipo inflamatorio. Cuando hay una situación de 250 centímetros cúbicos y no hay una respuesta de la vejiga para el vaciamiento, en ese momento pensamos en una alteración neurogénica. Cuando hay una retención de más de 350 hasta 600 en la mujer, que es casi en algunas normal, pero en el varón aparece el globo vesical, la dificultad para el vaciamiento de la vejiga y el dolor, pues en ese caso pues ya pensamos que hay un grado de obstrucción y que pues hay que resolverlo. Entonces, el varón adulto mayor, sobre todo, va a tener este tipo de patología cuando haya un crecimiento prostático. Esto puede ser la retención urinaria. Por sí mismo el síntoma es molesto, aparece de una forma aguda, se hace imposible la micción y ocurre que debemos de manejarlo de una manera inmediata para el vaciamiento de la vejiga. La siguiente, por favor. Decíamos, de las causas dentro de la etiología, pues en un varón adulto,
pensar en crecimiento prostático, sobre todo si no está estudiado, hacer un tacto rectal, buscar el grado de crecimiento. Si duele la próstata, tiene una prostatitis, eso va a conllevar a pensar en un problema de tipo infeccioso. Hay que manejarlo con antibióticos, con antiinflamatorios y vaciarle la vejiga. Dentro de los tumores pélvicos también igual, pueden alterar de una manera externa el vaciamiento de la uretra, de la vejiga, y pues ocasionar, sobre todo en la mujer, los tumores de ovario, los tumores de útero, la comprensión externa. La presencia de litiasis a nivel del cuello o de la uretra, del cuello de la vejiga o de la uretra, pues va a ocasionar molestias, obstrucción, primero, retención y desde luego la retención urinaria, que impide el vaciamiento y lo hace más urgente la solución de la patología. La estenosis uretral en pacientes que han estado manipulados por infección, manipulados por cirugías previas de la uretra, con antecedentes de expulsión de urolitiasis, expulsión de piedras, la presencia o no de patología infecciosa crónica, pacientes pediátricos que en un momento dado tienen alteraciones al nacimiento, de obstrucción vesical, que hay que descartar alteraciones a nivel del trígono, a nivel del cuello o a nivel de la uretra posterior. Y la obstrucción funcional, como la vejiga neurogénica, que ya decíamos que la capacitancia de la vejiga va a ser diferente en el varón y en la mujer. La capacidad vesical en el varón va a estar más o menos en los 300 centímetros cúbicos, 350. La capacidad vesical en la mujer, hay veces tenemos vejigas hasta de 600 centímetros cúbicos. Obedece, a esa situación social que en la mujer maneja de una manera suficiente para contener esa capacitancia vesical. Y la toxicidad por drogas, el uso de antimuscarínicos en el paciente adulto ocasiona obstrucción, los efectos secundarios de ciertas drogas antidepresivas, de ciertas drogas que van a afectar la funcionabilidad del cuello de la vejiga, ocasionan retención urinaria. Y el dolor por sí mismo va a ocasionar un efecto secundario, y ese efecto secundario puede ser la misma retención nociceptiva de la capacitancia funcional vesical, y pues hay que manejarlo con el vaciamiento de la vejiga. La siguiente, por favor. El diagnóstico, decíamos, el dolor suprapúbico, la imposibilidad de evacuar la vejiga, la inquietud, la desesperación, la incapacidad, así que del paciente para poder realizar el acto de la micción, conlleva la urgencia del diagnóstico. Y la exploración física, pues vamos a palpar una masa firme, suprapúbica, dolorosa, en el adulto, como si estuviese un embarazo de 4 meses, vejigas totalmente distendidas. Y pues la percusión, todo lo que le hagamos, el paciente le va a producir dolor. Lo que él quiere es que lo vaciemos y pues es lo que más nos debemos de enfocar, ¿no? Entonces, si es un paciente joven, no va a haber tanta necesidad, hay que lubricar bien el catéter, puede ser una sonda de Nelaton que no tiene globo, y pasarlo directamente. Son menos, algunas menos traumáticas, otras más traumáticas. Las de plástico son un poquito más traumáticas, las de látex son menos traumáticas, y en esos pacientes son suficientes para drenar la vejiga. Desde luego, los estudios diagnósticos, pues ya con ultrasonidos, con
con todo el armamento de laboratorio podemos hacer diagnóstico. ¿Cuál fue la causa? Si el paciente tomó unos medicamentos previos, si está tomando medicamentos para la gripe, si está tomando medicamentos que pueden afectar de una manera secundaria, pues suspenderlos todos para que esto no conlleve a la cronicidad de la retención. Y entonces, la siguiente, por favor. Lo que hacemos es la lubricación, muy bien, del drenaje urinario. Y esto que tiene en la imagen es una sonda de Foley convencional. La utilización de las sondas Foley para el drenaje va a ser a partir de la 16 y, si nos permite, hasta la 20 en el paciente adulto joven. En el paciente mayor, una 18, a veces utilizar una de Nelaton, que es más conveniente, porque tiene más luz la sonda y conlleva un drenaje mejor. El manejo inicial orientado al vaciamiento vesical será, puede ser evaluado por el especialista, pero se puede hacer. Lo mejor es limpiar muy bien el pene, agua y jabón, y de esta manera no introducimos la infección hacia la vía urinaria, que en el mejor de los casos no está infectado. Cualquier tipo de manipulación vaya a conllevar infección hacia la vía urinaria, pues ya va a complicar que de por sí un paciente ya con retención ya lleva tantas molestias. Entonces lubricamos de una manera efectiva el meato y a través del meato pasamos con una mezcla de gilocaína y lubricante, unos 15-20 centímetros de esa mezcla a través de la uretra. Lubricamos uretra, anterior, posterior, cuello vesical, parte de próstata y vejiga. Y de esa manera pasamos sin problemas la sonda. Primero, colocándolo de manera a 90 grados, después a 45 y al paso al cuello y parte de la vejiga, próstata y cuello de parte de la vejiga, a 180 grados, manipulando de esta manera para pasar la sondita de una manera no traumática. Y una vez instalado, hay veces la misma mezcla tapa el drenaje de la sonda, se le pone 20 centímetros de agua a la sondita para destaparla e inmediatamente empieza a drenar. El drenaje, el vaciamiento de la vejiga debe ser paulatino, así que debemos de vaciar una vejiga llena, 50-100 mililitros primero, y obstruirla. Si nosotros vaciamos de una manera inmediata una vejiga distendida, al distenderse rompe vasos y vamos a tener una hematuria secundaria por al vaciamiento, el exvacúo. Y entonces debemos hacer ese vaciamiento paulatino y gradual para que no provoquemos una hemorragia. La siguiente, por favor. A eso se refiere la siguiente, es hematuria ex vacúo. La descompresión vesical brusca después de una distensión severa hace que sangre, la caída brusca de la presión intravesical, y se evita evacuando gradualmente cada 15-30 minutos cierta cantidad de vejiga, de orina de la vejiga. Y entonces esto hace que el paciente se sienta reconfortado y aliviado. Si no, al retirar la sonda no ocasionamos sangrado, pues seguramente ya va a ser la solución al problema. Si encontramos dificultad para instalar la sonda, lo ideal es dejar esa sonda cuando menos de 2 a 3 días hasta que se valore ese paciente, mediante ultrasonido, mediante estudios de imagen, para descartar que no tenga otra patología, porque si es por patología prostática, va a volver a retener ese paciente. Entonces, establecer tratamientos específicos, primero antibióticos, analgésicos, antiespasmódicos, antisépticos urinarios, y la presencia de sonda va a garantizar que ese paciente esté resuelto su problema hasta que vea al especialista. Que vaciarlo, dejarlo sin sonda, evitar el darle manejo en ese momento, lo condena a que tenga retención en las próximas 24 horas.
La siguiente, por favor. Bien, decíamos nuevamente, si hay alguna pregunta al final de cada patología, pues lo vamos aclarando, y si no, pues anotarlas para que al final las demos con toda precisión de la respuesta a sus dudas. Otra de las patologías que acuden los pacientes y que son importantes de diagnóstico por el tiempo de la viabilidad del órgano es la torsión testicular. La patología se puede englobar dentro del síndrome de la bolsa escrotal. El síndrome de la bolsa escrotal va a conllevar toda la patología testicular, tanto de torsión como de presencia de infección, como a nivel del órgano que es el testículo, proceso inflamatorio testicular, o bien de los anexos, que generalmente son en la mayoría de los casos los que provocan que pueda haber torsión testicular. Una vez hecho el diagnóstico en los pacientes de una torsión testicular, generalmente esa torsión testicular, aún resuelta, tenemos que asegurarnos de que el testículo contralateral esté asegurado, fijo, para que no vaya a recurrir esta misma. Y entonces, dentro de la patología del diagnóstico de torsión específica del testículo, incurren ciertos grados o ciertas patologías que pueden conllevarla. La remanencia o la presencia de apéndices testiculares, de vestigios germinales que puedan crear procesos inflamatorios que puedan ser el punto de torsión. Entonces, cuando se tiene patología crónica dolorosa por epididimitis, por presencia de quistes, por diagnósticos previos de apéndices testiculares, deben ser atendidos a su tiempo, porque pueden ser un punto de que desencadene la torsión testicular. La torsión testicular como tal no es más que el arrollamiento del cordón espermático. Esto puede ser causado por todas esas causas por todas esas patologías que mencionaba hace un momento, y esta rotación va a hacer de que el cordón espermático enrollado provoque falta de vascularidad, tanto arterial como venosa, y ocupe un sufrimiento del órgano, un infarto del testículo, por así decirlo, que provoca un dolor muy exquisito, que da sintomatología neurovegetativa, puede provocar vómito, provocar desvanecimiento, es un dolor que produce alteraciones generales. La siguiente, por favor. Y que precisamente este tipo de torsión, el paciente es tan sintomático que los familiares, pues bueno, acuden de una manera urgente para atenderse a su familiar. Y efectivamente el tiempo es importante, porque la viabilidad del testículo, entre más pronto sea en menos de 8 horas, nos va a ofrecer una probabilidad de tratamiento de salvación. Entonces, si se presenta el dolor, se debe acudir, se debe de manejar. Se le puede quitar el dolor al paciente y se le puede hacer el diagnóstico precisamente de torsión testicular. Al torcerse el cordón espermático, al enrollarse el cordón espermático, el testículo va a ascender. Entonces, vamos a encontrar que ese testículo que en torsión va a estar más elevado que el contralateral. Vamos a encontrar que va a cambiar de posición. Normalmente se encuentra de una manera, por así decirlo, longitudinal al plano del cuerpo, de una posición
anteroposterior. La localización de los anexos testiculares nos dan la viabilidad de posición del testículo. El epidídimo, que es un órgano que concentra los espermatozoides, se va a encontrar en la parte superior. Es como un gusanito que se encuentra en la parte superior del testículo. El testículo se encuentra, el epidídimo va así. Entonces va a estar hacia la parte posterior y externa el epidídimo. Y por eso podemos saber en un momento dado la localización del testículo, si está o no rotado, por la posición del epidídimo. Entonces el testículo en una posición antero-posterior, el epidídimo situado en la parte la parte anterior de la cabeza del epidídimo va a ser anterior, el cuerpo va a ser posterior al testículo y se va hacia la parte inferior y externa del testículo, para el lado derecho e izquierdo. El infarto, la atrofia del testículo son los riesgos que pueden incurrir en esta patología y por eso se debe atender. El 50% ocurre durante el sueño. Las épocas invernales es cuando más se presenta esta patología. El frío hace que se contraiga el cremaster, el músculo que rodea a la zona del cordón espermático y puede dar esta alteración. Y o bien los apéndices que decíamos, los apéndices testiculares, los remendes embrionarios, el mismo proceso inflamatorio epididimario, la situación de algún apéndice testicular. Igual pueden ser puntos de torsión y ocasionar esta patología. La siguiente, por favor. Bien, generalmente es unilateral. En el recién nacido puede haber, diferente la torsión, puede ser extravaginal. Casi siempre exclusiva del recién nacido, se tuerce prácticamente todo el contenido escrotal y involucra la túnica vaginal. Cuando es intravaginal, se tuerce solamente el testículo sobre sí mismo y ocasiona el daño vascular. Y dentro de esta patología, pues ya mencionamos toda la patología de los órganos que rodean el testículo. El manejo, pues hay que quitar el dolor, hay que poner alguna para el dolor agudo. El frío funciona muy bien. Entonces, las compresas húmedas, frías, van a conllevar cierto efecto analgésico que va a disminuir un poquito y va a permanecer incluso hacer de que el daño intracelular sea menor. En tanto, se hace el ultrasonido, sobre todo el Doppler. La siguiente, por favor. Para hacer el diagnóstico, el cuadro clínico, el dolor súbito, el deber testicular, la náusea, el vómito que se presenta por el efecto neurovegetativo que va a ocasionar. El dolor puede ser irradiado hacia el abdomen bajo, hacia la zona del posterior lumbar. Todo esto por las raíces nerviosas que da el origen embrionario del testículo. Entonces, puede simular un dolor renal y pues la causa es el testículo. El hemiescroto va a estar enrojecido, va a estar inflamado, edematoso. El signo de Guberner es la presencia del testículo horizontalizado y ascendido en el lado afectado. El signo de Pren, que consiste en la elevación del testículo hacia el canal inguinal y que va a incrementar el dolor. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en una patología de torsión testicular. La siguiente, por favor. El diagnóstico que nos va a dar el grado de torsión y la necesidad casi todas son una urgencia quirúrgica en todos los casos de torsión, sea leve o sea grave, la resolución del mismo. Entonces el ultrasonido Doppler nos va a dar esa posibilidad, viendo el grado de vascularidad que se tenga
del órgano. Entonces hace el ultrasonido, se mide la intensidad Doppler, la vascularidad del mismo, tanto arterial como venosa, y se ve la posibilidad de la viabilidad del testículo. Y entonces se hace el manejo desde el momento que se instaló a la resolución del problema, que sea de menos de 8 horas, las posibilidades son más altas que después de 8 horas, una vez dada la intervención. La sensibilidad para este estudio es del 90% casi, y la especificidad es del 100%. La ausencia del flujo arterial, o en casos de que se realice un centellido escrotal, la angiografía isotópica, esta es con marcadores específicos, cuando se tiene el tiempo y la oportunidad de que lo estemos manejando en un medio hospitalario. Cuando no es suficiente hacer el ultrasonido Doppler, y eso nos da la pauta para realizar el salvamento del testículo mediante cirugía. Dentro de los estudios clínicos de diagnóstico en libros todavía se maneja el destorcer el testículo. El destorcer el testículo va a implicar un conocimiento hacia dónde se torció el testículo. Hay veces podemos implicar más daño, y entonces hay veces, si se nos facilita en un momento dado que la torsión no sea completa, el ponerle anestesia en el cordón va a ser suficiente para que podamos hacer alguna maniobra y podamos destorcerlo. Cuando implica ya un grado importante después de un ultrasonido Doppler, lo mejor es abrir el escroto, destorcer el testículo, meter ese testículo en una solución de agua entre 25 y 28 grados centígrados, para que la vascularidad y el daño celular a nivel intratesticular sea al menos y se recupere. Y entonces de un testículo que al abrir el escroto lo sacamos todo isquémico, violáceo, oscuro, al minuto, una vez corregida la torsión y introducida en esta solución, podamos recobrar un testículo totalmente rosa, vascularizado. En algún tiempo se estuvo practicando la incisión a nivel de la cápsula del testículo. Esta incisión rompe la barrera, y puede haber efectos secundarios posteriores que pueden provocar esterilidad. Entonces ya no se utiliza. El ver o no sangre arterial no implica nada nuevo. Se puede hacer un ultrasonido dentro de la misma sala, que nos asegure que mejoró la capacidad arterial, y pues ya, a veces físicamente, a veces clínicamente lo podemos determinar, y ya no es necesario hacer más maniobras, ¿no? Entonces es una maniobra de salvamento, es una cirugía muy reconfortante cuando se hace a tiempo, y se asegura que en un momento dado el testículo se recupere. Cuando es antes de esas 4 o 6 horas, cuando es entre esas 4 o 6 horas, después de 8 horas, tenemos que tomarnos nuestro tiempo para ver si esto nos conlleva un testículo con viabilidad permanente, o tenemos que resolver retirarlo, para que posteriormente no haya necesidad de un desarrollo de una neoplasia, otra patología, o bien que ese testículo simplemente ya esté atrofiado. Y entonces lo fijamos el testículo, le ponemos una fijación a nivel la parte más inferior del mismo escroto, y hacemos una orquidopexia. Siempre que haya una torsión testicular, aunque sea unilateral, debemos de fijar el lado contralateral. Aún así estamos seguros que recuperamos este testículo, hay una probabilidad mediana de una nueva torsión testicular. Hay que revisar ese testículo si no se tiene apéndices, si no se tiene algunos otros remanentes embrionarios, que en ese momento los tengamos que quitar, porque pueden ser otro punto de torsión, nuevamente.
Y para el lado contralateral igual, se abre mediante una incisión media y se saca por el mismo lugar los dos testículos, se revisan los dos, se hace la fijación de los dos y de esta manera ya no vamos a tener un problema de riesgo posterior. La siguiente, por favor. Bien, dentro del diagnóstico diferencial hay que descartar el escroto agudo, ¿sí? Con causa como orquiepididimitis, la inflamación tanto del testículo o del epidídimo por infección, dolor escolar intenso, gradual, signos de inflamación, fiebre, síntomas urinarios, signo de PLA positivo, todo lo mismo, salvo la posición alta del mismo testículo. Y la situación siempre a la revisión de la presencia normal, del sitio normal, de la inserción del epidídimo, para no tener situaciones de riesgo. En estos casos siempre es obligado igual a hacer ultrasonido, no Doppler, hacer ultrasonido, para que en un momento dado descartemos que vaya a tener, aparte del proceso inflamatorio, algún órgano embrionario, alguna situación de una apéndice, que tengamos a su tiempo tener que operar para poderlo tener menos riesgo de torsión testicular. La siguiente, por favor. Bueno, ya decíamos, se hace la exploración escrotal, la incisión, está la torsión, se destuerce, el aspecto clínico del testículo desde el momento que lo sacamos va a dar la posibilidad de que la distorsión manual sea suficiente y la fijación nos asegure que el problema está resuelto, ¿no? En estos casos se revisa muy bien el testículo, el cordón, el epidídimo, para que no tenga ningún remanente embrionario. Si lo tiene, se quita, se fija el testículo, se cierra la capa vaginal, se cierra el escroto y ambos testículos quedan fijos. La siguiente, por favor. Bueno, otra patología que es urgencia urológica es el priapismo, que no es más que la erección peniana de más de 4 horas de duración y que se inicia en ausencia de un estímulo sexual o se mantiene después de cesar la actividad sexual. Esto ya conlleva un daño vascular, un daño de los senos, de los senos cavernosos, que pueden ocasionar con el tiempo disfunción eréctil. Ese daño permanente va a ocasionar un daño a nivel de esas zonas de los conductos y va a alterar el funcionamiento normal que mantiene la erección. La siguiente, por favor. Bueno, se clasifica en veno oclusivo y arterial. Más frecuente el veno oclusivo, es el flujo sanguíneo es bajo, se mantiene permanente el flujo venoso y es por obstrucción de la salida de los cuerpos cavernosos. Decíamos que es alta la frecuencia y el priapismo arterial el flujo es muy alto. Todo esto se refiere a la capacidad de presencia de sangre. No es isquémico, es permanente, algo que impide la disfunción o la función normal del proceso de erección. El flujo arterial es alto y no se vacía, pues por así decirlo, los cuerpos cavernosos. Se debe a una laceración arterial con creación de una fístula arteriolacunar que hace que el permanente flujo mantenga una erección falsa. Generalmente esta es caliente, la otra es fría y su incidencia es baja. La siguiente, por favor. El priapismo isquémico, el veno oclusivo, va a tener una relajación anormal del músculo liso cavernoso. Dentro de la muy conocida
manejo de las 5-fosfodiesterasas. Hemos conocido toda la fisiopatología o la fisiología de la erección. Y entonces esto se rompe totalmente. Y a los bloqueadores de las 5-fosfodiesterasa no actúan y se permanecen con un flujo que no vacía esos senos cavernosos. Y hay una venoclusión, hay una estasis sanguínea, hay una liberación de ácidos, una hipercapnia local, una isquemia tisular ocasionada por lo mismo, y va a ocasionar erecciones dolorosas, frías, cuerpos cavernosos rígidos, el esponjoso también, el glande puede estar relajado, y hay un daño irreversible después de las 24-48 horas que conlleva una fibrosis y una disfunción eréctil permanente. Entonces, este priapismo isquémico puede ser ocasionado, bueno, más adelante lo vamos a ver. La siguiente, por favor. El priapismo no isquémico es aquel que es arterial, es de alto flujo, incontrolado hacia los senos cavernosos, generalmente es caliente, clínicamente es caliente, sobrepasa la capacidad del drenaje venoso, es un flujo alto, una elección prolongada, no hay estasis ni isquemia tisular, no hay daño en sí a nivel del órgano de los senos cavernosos. Las erecciones son parciales y dolorosas y hay una lesión de la arteria cavernosa o bien hay una fístula. La siguiente, por favor. Los manejos son diferentes, la etiología es diferente, el venoclusivo del arterial, el venoclusivo puede ser múltiple, puede ser por fármacos, por psicofármacos, por vasodilatadores antihipertensivos, por alteraciones hematológicas. Pues esas alteraciones hematológicas pueden ser por algún trombo venoso, oncológico, que este paciente es un paciente oncológico que tiene un émbolo ahí, se instala y desencadena todo el proceso venoclusivo. O bien idiopático, que en un momento dado, ahora sí, lo que no sabemos en el momento de hacer el diagnóstico y lo corroboramos ya cuando hacemos el procedimiento. Y la parte arterial, que generalmente es secundaria a algún antecedente de algún trauma perineal o peniano, que forma de esa manera resultiva traumática, una fístula y posteriormente la afección de flujo alto arterial. Gracias. La siguiente. El tratamiento. Ambos manejos al final son de una manera efectiva para evitar que el priapismo continúe. Y se hace una serie de maniobras. La primera es tratar de, mediante fomentos fríos, tratar de inhibir, si se tiene el antecedente de alguna toma inadecuada de una fosfodiesterasa, la aplicación de algún medicamento vasodilatador local, se tiene ya de alguna manera indirecta el diagnóstico. Si no se tienen estos antecedentes, pues hay que empezar por bloquear el estímulo que está provocando la presencia misma del priapismo. Entonces se colocan fomentos fríos, se trata de inhibir el reflejo de vasodilatación para evitar el daño de fibrosis a los cuerpos cavernosos. Cuando esto no evoluciona con un baño frío, fomentos fríos, el darle a tomar inhibidores de la fosfodiesterasa que provoquen una vasoconstricción local, ya empezamos a dar un manejo diagnóstico con un ultrasonido. El ultrasonido nos va a demostrar, clínicamente lo vemos, el ultrasonido nos confirma y sometemos al paciente a un manejo de drenaje. La siguiente, por favor.
Entonces, si ya llegamos al diagnóstico, cuando ya hacemos el ultrasonido, lo mejor es el drenaje del mismo o la resolución mediante embolización si es que es arterial. La siguiente, por favor. Entonces decíamos que el priapismo, dentro de su tratamiento, para el manejo del proceso venoclusivo venoso, que es hacer un shunt, provocando un drenaje directo del seno cavernoso. Y mediante una punción a nivel de glande, se trata de hacer una fístula de glande a cuerpo cavernoso para que de esa manera el flujo se recoja, por así decirlo. De cualquier manera, al inicio lo que se hace es un lavado de los senos cavernosos. Por un lado lavamos, por otro lado sacamos, por un lado metemos, por otro lado sacamos, para que de esa manera tengamos el drenaje de esa sangre venosa. Y ya después se establece este shunt para que el drenaje sea continuo. Posteriormente ya se derivará para un manejo permanente de este tipo de patología. La fístula del cuerpo cavernoso o cuerpo esponjoso se hace ya sea mediante directamente del cuerpo cavernoso, de la vena hacia el cuerpo esponjoso. Y entonces de esa manera el drenaje se facilita. Y el shunt de la safena al seno cavernoso. Entonces, son patologías que no necesariamente, que en ese momento son resolutivas para el proceso de priapismo, pero que no dejan de ser, y de daño de disfunción, pero que no dejan de ser patologías que van a conllevar una vigilancia y una resolución posterior, porque a lo mejor ese shunt, esa fístula que se provocó, al rato va a provocar un priapismo de flujo alto, y entonces va a conllevar otra patología de priapismo diferente, pero ya con estos antecedentes pues se le da algún tipo de manejo médico que conlleve a su seguimiento. Entonces, no necesariamente las resoluciones de tipo inmediato van a conllevar una solución a largo plazo. Entonces, hay que hacer un seguimiento de estos pacientes para dar una solución a largo plazo de mayor beneficio. La siguiente, por favor. Dentro de las patologías de manejo sistémico y de diagnóstico en el paciente está la gangrena de Fournier, que no es más que una fascitis necrosante rápidamente progresiva de la zona genital. Hay patologías concomitantes que pueden desencadenar la presencia de este tipo de enfermedad. Los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes diabéticos, los pacientes con alguna terapia oncológica, los pacientes con una patología inmunológica, van a conllevar riesgos, sobre todo adultos con poca costumbre de higiene genital. Y puede en un momento dado, desde una lesión superficial del escroto, conllevar infección en la zona en esta zona, y conllevar a contaminación de la zona profunda de la piel, que dé origen a esta patología. Esta patología se facilita por las estructuras anatómicas propias de la piel escrotal o del escroto. El escroto no es más que la continuación de todas las fascias abdominales y tiene 7 capas musculares. Y estas 7 capas musculares muy delgaditas van a conllevar compartimientos diferentes, y por eso la infección se hace de difícil manejo.
Cuando la infección ocupa estas capas, la intención de un manejo sistémico por antibiótico se hace de difícil manejo porque no penetra el antibiótico. Y la infección se disemina de una manera progresiva y la infección se hace progresiva hacia el abdomen alto por la distribución anatómica y puede progresar hacia una sepsis de una manera muy, muy pronta, progresiva y letal sobre todo. Ya veremos que la letalidad es muy alta en esta patología. Entonces decíamos que generalmente es producida por aerobios y lo peor es que se agreguen los anaerobios, porque la sinergia de ambos pues, provoca una progresión de la misma, ¿no? La siguiente, por favor. Los factores predisponentes, hacíamos la diabetes, el alcoholismo, drogas intravenosas, la inmunosupresión, el HIV, el cáncer, todas patologías que van a provocar inmunosupresión o deficiencia de la capacidad inmunológica, van a dar al traste con toda esta inmediatez de gravedad de la patología. La siguiente, por favor. Dentro de la etiología es polimicrobiana y en promedio se aíslan 4 organismos diferentes, tanto anaerobios como anaerobios. Gram negativos, E. coli, la más frecuente de la zona urogenital, Proteus mirabilis, Pseudomonas, Klebsiella, aquellos pacientes inmunodeprimidos, aquellos pacientes con tratamientos crónicos, aquellos pacientes diabéticos y con patología concomitante. Cocos anaerobios gram positivos, en la piel tenemos ahí estafilococos y heterococos como ya saprófitos, bacterias anaeróbicas, bacterias frágiles, streptococos, bacterias melaningogenicus y los clostridiums, desde luego. La siguiente, por favor. Hay manifestaciones clínicas que debemos de tomar en cuenta. Cualquier situación en este paciente es de un forúnculo, algunos síndromes de desajuste hormonal que va a conllevar resequedad de la zona genital, dermatitis seca, todo eso va a conllevar ciertos riesgos, ¿no? Incluso hasta la misma humedad, ¿no? Entonces, el problema puede ser variable de pocas horas a varios días. Si tiene antecedente de alguna lesión previa en la piel, pues esa es la causa. Si hay, puede ser hasta una infección sistémica, una infección que venga de otro sitio y que ahí vea las condiciones adecuadas para desarrollarse y pues ya se desarrolla. Entonces, la fiebre, la celulitis, la inflamación, esto es local, el edema, dolor en la zona genital o rectal, una fístula, una proctitis, una hemorroide, todo va a conllevar cierto problema de contaminación o de zona que pueda crear una zona de infección. Áreas de necrosis, desde luego la crepitación no es nada bueno, ya nos habla de anaerobios, el olor fétido característico, cualquier cambio de edema, aumento de calor, la inflamación de la zona del escroto, va a conllevar a cierto riesgo a que se desarrolle la gangrena Fournier. La siguiente, por favor. Hay que establecer tratamiento. Hay que establecer tratamiento desde que vemos esta situación. Si es un absceso muy local en la piel, hay que drenarlo, hay que darle manejo antibiótico, antiinflamatorio. Si conlleva alguna comorbilidad, diabético y demás, pues va a llevar un tratamiento de un antibiótico de amplio espectro que nos cubra cualquier otra complicación que se tenga. Desde luego, si en un momento dado establecemos de que no hay progresión dentro de un periodo clínico establecido de 78 horas y que no hay ningún riesgo que se desarrolle, pues seguimos la misma terapia. Si no, tenemos que combinar el antibiótico, si no, tenemos que hacerle un ultrasonido para ver
el grado de afección a nivel de la zona. Si ya ingresó a nivel intraescrotal, pues es más grave, tenemos que hacer un manejo quirúrgico amplio, tenemos que prácticamente abrir todo el escroto, lavar todo el escroto, desbridar todas las zonas, y la tasa de mortalidad es del 80% y se complica entre más extendido la gangrena. Entonces, la siguiente, por favor. Se hace el diagnóstico, de que no haya alguna otra zona afectada, la zona anorrectal, y si no es la misma zona, la zona anorrectal, la causa de que se haya originado la gangrena de Fournier. Si es una fístula recto cutánea, si es una fístula recto hacia la zona del escroto, pueden ser muchas cosas, ¿no? Entonces, dentro de la solución nos permite que posteriormente al manejo de la gangrena de Fournier tan agresivo que prácticamente los testículos quedan expuestos, externos, hasta que se resuelva la infección. Y entonces, cuando ya involucra la infección hacia alguno de los testículos, pues hay que quitar los testículos. Cuando se permanecen todavía viables, pues los dejamos con cierto calor local para que no haya daño perpetuo. En cuanto manejamos toda la desbridación y el lavado que se realiza y lo que quitemos de piel. Posteriormente ya se verá algún colgajo cutáneo, ya se verá la manera en que se pueda determinar la resolución final cuando ya no haya infección. Y la causa que en un momento dado lo originó, si es una fístula que venga del recto, pues resolver posteriormente esa fístula para que no haya recurrencia de la infección. El paciente es un paciente que se somete a un manejo de terapia prácticamente posteriormente a este tipo de entidad nosológica. Se puede descompensar fácilmente con todas estas patologías concomitantes. Entonces, sí es una verdadera urgencia el diagnóstico y el tratamiento. La siguiente, por favor. Cuando tenemos facilidad de tomar una tomografía, pues se ve el grado de extensión de la infección, el origen que en un momento dado pueda revelar y la resolución del mismo. La resonancia magnética, bueno, estamos hablando de manejo intrahospitalario, que al final de todo, para la solución, como todo absceso, como toda infección localizada, tenemos que abrir, drenar, debridar y ver qué se va a conservar, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, se compensa el paciente, depende cómo venga, hemodinámicamente, metabólicamente, antibióticos, analgésicos previos y el drenaje. Se mete ese mismo día al paciente una vez impregnado y a debridar toda la zona amplia, ¿no? La siguiente, por favor. Decía un desbridamiento amplio de la piel, del tejido celular subcutáneo, del área comprometida, capa muscular, fascia profunda. Suelen no estar comprometidos y hasta ahí pues, llega nuestra intervención. Todo dejamos de drenajes, todo dejamos abierto, hacemos una nueva revisión a las 24 horas, lo que nos permita nuevamente o no meterlo a quirófano. El estado de respuesta, de compensación metabólica y en general el estado general del paciente y la respuesta del paciente nos va a dar la pauta para que demos un seguimiento al mismo, intrahospitalario. La siguiente, por favor. Antes de terminar, hay otras patologías que son relativamente urgencias urológicas. Una de ellas es el
que no son traumáticas. Y una de ellas es el cáncer testicular. No lo tomamos en sí porque lo maneja el especialista general, pero la sospecha, pues bueno, el médico de primer contacto debe de saber cuándo, y en el momento oportuno mandar al paciente con la sospecha clínica. Y va a dar dentro de la patología intratesticular, dentro de la patología del escroto agudo, a veces se confunde un problema inflamatorio de una orquiepididimitis y no se le toma en cuenta al tumor testicular. Y entonces es importante que ese ultrasonografista nos dé la pauta para pensar en zonas hipoecoicas, avasculares, que nos den la posibilidad a pensar, a descartar la presencia de quiste, la presencia de abscesos localizados o bien tumor. Y entonces, de acuerdo a las escalas de grises, nos va a dar una cierta connotación diagnóstica y el mismo ultrasonografista nos sugiere que deberá ser valorado, deberá ser tomado los marcadores tumorales específicos para descartar cáncer testicular. El cáncer testicular dentro de la patología oncológica de urología es una de las partes de manejo agudo, porque tenemos que quitar el testículo y después hacer los estudios de extensión para ver hasta dónde estaba ese tumor. ¿Por qué el tiempo? Porque si resolvemos un tumor testicular en una etapa inicial, nos da la posibilidad de que el paciente se cure. Si ese paciente tiene un tumor testicular bastante diseminado, pues la patología conlleva tumores retroperitoneales, a metástasis, a patologías que en un momento dado pues ya no nos dan oportunidad de salvamento. Y por eso lo consideramos dentro de las patologías urológicas específicas de la especialidad una urgencia, porque ese mismo día que se diagnostica, ese mismo día se está operando. A veces hasta con la pura clínica, con el puro ultrasonido, sin marcadores. Los marcadores al día siguiente lo confirman y el resultado de patología nos da la pauta, dependiendo del estudio histopatológico, del resultado histopatológico, el manejo que se le va a dar al paciente. Otras que a veces no consideramos como tal patologías urológicas, pero que sí involucran también el estudio y la atención urgente, es la fractura de pene. No lo contemplamos por ser una patología que se sale del contexto de las no traumáticas. Sin embargo, también es una de las patologías que conlleva un manejo inmediato. El antecedente de alguna relación sexual traumática que conlleve al edema, a la deformación, al aumento de tamaño del pene, en una erección permanente y no placentera, dolorosa, y que involucre también esta extravasación de sangre, el pene se daña. Y entonces conlleva a que el paciente, con este tipo de diagnóstico, a veces por la pena y a veces por la situación en que se realizó la lesión, pues no acude al médico y posteriormente pues tenemos que en cuanto llegue ese paciente, pues hacerlo quirúrgico, el manejo, ¿no? Y son de las patologías que hay veces no se toman en cuenta dentro de la situación clínica, pero que sí obedece también a patología urgente urológica. Le quiero dar las gracias. Quiero darle las gracias a todos por haber participado en este simposio sabatino, ¿sí? Especialmente a nuestro invitado, al doctor José Manuel Villatoro, ¿sí? Médico cirujano urólogo en la Clínica 5 de la Secretaría de Salud. Doctor, muchas gracias por su participación, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros y haber
compartido con nosotros sus conocimientos y sus experiencias. A todos, muchas gracias. Les esperamos el próximo sábado con nuestro siguiente evento. Gracias, doctor. Muy amable. Hasta Muchas luego. gracias. Felicidades.